Ahora sí. Hoy vamos a hablar sobre el texto narrativo. Ya hicimos una introducción la semana pasada comparándolo con descripción, diálogo y argumentación, pero hoy vamos a hablar específicamente de las características del cuento como uno de los géneros narrativos más cortos y más característicos y más conocidos. Si bien el cuento es un género de ficción, digamos que es el equivalente a la crónica, que no, es de no ficción, y que es lo que ustedes van a hacer durante la carrera. Ustedes van a escribir noticias, reportajes, crónicas también. Digamos que el equivalente es el cuento, solo que de ficción. Como este es un curso de enseñanza de la escritura, prefiero hacer énfasis en el cuento y no en la crónica, porque ustedes van a tener un ramo que les va a hablar específicamente de la crónica. Entonces, bueno, hoy esto sería como una generalización y que les va a servir también como base cuando tengan que hacer crónica. Bueno, hablemos primero del texto narrativo y después del cuento. Pues no sé por qué no quieren. Ahora sí. Bueno, la narración, como hablamos la semana pasada, es una sucesión secuencial de hechos o acciones realizadas por personajes en un lugar y tiempo determinado. ¿Qué significa eso? Que cuando uno narra, uno cuenta acciones, hechos, anécdotas, situaciones que transcurren y transcurren en el tiempo. Y por eso los conectores de tiempo, como bueno, sabemos que en el cuento de hadas había una vez o entonces, pero en cualquier texto narrativo, desde la noticia, la crónica, hasta el cuento o hasta el chiste, que todos son textos narrativos, uno utiliza este tipo de conectores, ayer, hoy, mañana, más tarde, más temprano, antes, después, y verbos de acción que casi siempre están en pasado, porque cuando uno cuenta algo que pasó, algo que sucedió. Contar es como volver a poner en escena algo que ya ocurrió. Eso generalmente, a veces como cuando, por ejemplo, un periodista narra un partido en el momento, ahí se está utilizando verbos en presente porque está narrando lo que está ocurriendo en el momento. Pero generalmente en un cuento, en una crónica, uno narra lo pasado. Por eso los verbos están en pasado. Y los verbos en pasado además llevan acento. Eso lo pongo entre paréntesis, porque eso les pasó a algunos. Ok. ¿Cómo es la estructura, el esqueleto de una narración? De cualquier texto narrado, desde un cuento hasta una crónica, un chiste también. Empezamos con una situación inicial que nos indica que algo va a pasar. En un cuento puede empezar con una introducción donde nos habla de que una persona a lo mejor, no sé, una mujer es muy bonita, es muy inteligente y muy alta y te habla un poco de cómo es ella. Cuando uno sabe que hay una situación inicial, cuando algo ocurre. Por ejemplo, esa mujer se levantó, fue al espejo del cuarto y encontró que su cara estaba verde. ¿Qué indica eso? Algo arranca una acción, arranca algo que va a pasar, que va a tener que genera un cambio, que no es la cotidianidad, sino que pasa algo más allá. Después viene la complicación. ¿Qué significa? Esta situación inicial, después de ella hay un montón de acciones, ocurren. Pónganse que alguien se ve ante el espejo con la cara verde. Bueno, empieza a lo mejor a buscar en internet, empieza a tomar remedios naturales en la casa, empieza a llamar a los amigos, empiezan a ocurrir una serie de situaciones. Cuando ocurre el clímax, cuando esta situación llega al punto máximo, al punto más grave, por ejemplo, esta persona para curarse, quitarse el tono verde de la piel, acude a ponerse cloro en la cara. ¿Qué pasa? Se quemó.
se le quema la cara. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el clímax. Después de eso, algo cambia, algo tiene que pasar. Después de ese clímax, tiene que haber una resolución positiva o negativa. Entonces, esta persona, por ejemplo, se le quema la cara, va inmediatamente al médico. Y la situación final sería cómo queda en relación a esta situación inicial. La situación inicial era una cara verde y a lo mejor la situación final con después de ir al médico y todo es con la cara roja. Entonces, fíjense cómo hay una transformación, cómo algo ocurre y cómo un cuento, una narración tiene estas tres partes fundamentales. La situación inicial, este punto álgido que es el clímax y este punto final que es cómo se resuelve la situación, cómo cambia. Los teóricos lo llaman predicado inicial y predicado final y cómo se transforma el predicado. Sí, aquí era, por ejemplo, aquí era una persona que estaba sola y buscaba el amor en la situación inicial, la situación final es lo encuentra o no lo encuentra, pero en todo caso ya no es la misma. Por todo este recorrido de todo lo que le pasó, de todo lo que le ocurrió, ya no es la misma. Entonces pensemos como ejemplo en esta historia de este cómic. Un niño o un chico regresa después de pescar con un pez en este envase. Llega a la casa y pone el pez en agua, pero llega el gato. Después de eso, el gato trata de comerse el pez, pero el pez más bien muerde al gato. Y finalmente el gato está aquí muy lejos temiéndole al pez. ¿Cuáles serían las partes de esta historia? ¿Cuál sería la situación inicial? Sé que están de forma secuencial, es verdad, están de principio a fin, pero quiero como que me las particularicen. ¿Por qué? ¿Por qué la primera sería una situación inicial? ¿Por qué después viene la complicación? ¿Por qué el clímax, la resolución y el desenlace? ¿Alguien quiere hablar? ¿Por qué la primera es una situación inicial? Así, la clase tiene que ser dinámica, si no es complicado hacer la clase. ¿Por qué es una situación inicial? Bueno, porque este elemento es el elemento que aparece así. Una vez que él captura o pesca ese pez, es que van a ocurrir todas las demás situaciones que todas están asociadas con el pez. A lo mejor antes de esto nos hacen un relato del chico frente al mar, mirando. Eso sería una introducción, pero el momento de la situación inicial es cuando él pesca este pez. Después se complica porque llega a la casa y hay una complicación porque hay un gato en la casa. Entonces uno sugiere, como lector, uno entiende que este gato puede hacerle algo al pez. Fíjense que hay también una intriga, ¿qué va a pasar con este gato y este pez? Cuando llega el momento cumbre, cuando el gato trata de comerse al pez. ¿Y cómo se resuelve esto? Podría haberse resuelto que realmente el gato se comió el pez y el niño llora, por ejemplo. Pero acá es que el pez tiene unos dientes súper afilados y más bien muerde al gato. Esa es la resolución. Y la situación final es el gato temiéndole al pez. Ok. Eso fue con esta. Entonces, el cuento que ustedes tenían que leer en clase, que se los mandé, que es Ladrón de Sábado, de Gabriel García Márquez, ¿cuáles para ustedes serían la parte de la estructura? ¿Cuál sería la situación inicial del cuento Ladrón de Sábado? La llegada del ladrón a la casa. Esa sería la situación inicial, porque es lo que nos indica algo va a pasar. Si va a entrar un ladrón a tu casa, ya empieza una acción, empieza a cambiar digamos, una situación aplanada donde no pasaba nada, pasa algo. Llega un ladrón a la casa, muy bien. Y la complicación, ¿cuándo empieza a enredarse esta historia? Cuando el ladrón decide quedarse en la casa. Perfecto, va Abigail, muy bien.
¿Y cuál es la situación más álgida donde uno siente que hay un cambio, que algo pasa, que no puede pasar más nada más arriba de que eso? ¿Qué sería cuándo? Cuando sí, cuando la señora despierta. Piensen. ¿Alguien cree que es otra cosa? ¿Qué pasa cuando la señora despierta? ¿Ya se soluciona todo después de eso? ¿Ocurre una acción y se soluciona o no? ¿No siente que la señora despierta y se complica más? Recuerden que la complicación es una serie de acciones hasta llegar a la cumbre. ¿La cumbre cuál sería? La punta del iceberg. Cuando encuentra al ladrón. Pero es que, miren, la historia comienza cuando el ladrón entra. Después el ladrón empieza a hacer una serie de acciones en la casa para ganarse, donde se va ganando a la niña y a la mamá, ¿verdad? Y llega un momento en que sucede algo, que es lo que hace que la situación cambie. ¿Cuál sería? ¿Cómo? Cuando arregla la... No sé si me escucha. Sí, sí le escucho. Cuando arregla las cosas que él había roto, ¿no? A ver, sigo esperando. Todas estas son acciones que van complicando la trama. Todos tienen razón con respecto a la complicación. Todos son complicaciones de la trama. Así la trama llega el ladrón, después el ladrón está con la niña, la mujer los ve, él empieza a cocinar con la mujer, así empiezan a pasar un montón de cosas y después sucede algo final donde después cambia la situación. Profe, ¿Qué? ¿puede ser cuando vuelve el marido? Ajá. Ya eso, después que vuelve el marido, fíjense que ya no puede seguir la continuidad de lo que estaban haciendo, tiene que transformarse. Entonces el clímax es cuando viene el marido y cómo es la resolución, cómo resuelven ellos dos esta situación. ¿Cómo resuelven eso? ¿Qué Que ella le dice que venga la próxima semana. Eso. La mujer le dice, no importa, vete, pero vienes la próxima semana. Y el desenlace, ¿cuál es la última escena? Que se va feliz el caballero, Eso, el ladrón. el ladrón se va feliz. Fíjense cómo acá era como un ladrón simplemente que iba a robar y aquí es un hombre feliz y como un hombre feliz y enamorado, pues que encontró una familia. Entonces fíjense cómo cambia, cómo hay una transformación de la persona a partir de lo que sucede, de toda esta serie de hechos. Ok. Ahorita vamos a practicar más ya van a ver, incluso con un pequeño cortometraje. Entonces, tranquilos que ya vamos a ir viendo más sobre este tema, si no les quedó tan claro. En primer lugar, el cuento como concepto ha sido bastante debatido por los mismos escritores de cuentos, porque dicen que es un concepto que a veces es como bastante difícil de explicar. Entonces muchos escritores, como por ejemplo Horacio Quiroga, dice que el cuento, y lo usa una metáfora para explicarlo, y eso es muy bueno porque a través de esa metáfora nos damos cuenta de muchas características del cuento. Él dice, el cuento es una flecha que cuidadosamente apuntada parte del arco para dar directamente en el blanco. Fíjense en este concepto. Al decirnos esto, nos está diciendo que el cuento debe tener un solo tema que se comienza a explicar o a narrar desde el principio en la búsqueda de un final determinado. Ya significa eso que el cuento debe ser bien dirigido, debe tener pocos elementos en la búsqueda de contar una historia muy precisa. Tú en un cuento no puedes contar la vida entera de alguien, no es imposible. Y contar demasiadas cosas tampoco, porque el cuento tiene un espacio corto. Entonces, uno tiene que elegir una historia muy precisa, contarla de principio a fin.
Es decir, como cuando una flecha va directamente al blanco, no se disgrega, no se sale, sino que inicia con una historia. Imagínense esta historia del ladrón. Si yo me pongo a contar cómo es la vida del esposo y qué está haciendo el esposo y qué está haciendo y qué hacía el ladrón cuando era niño, y me pongo a contar otras cosas, el cuento pierde esa unidad. Entonces el cuento es una estructura narrativa que busca contar una historia con pocos elementos, para que quede bien preciso. Pero vamos con las características que han desarrollado los teóricos y los mismos escritores a partir de las reflexiones que han hecho ellos sobre el cuento. En primer lugar, los cuentos son esencialmente narrativos. ¿Qué significa eso? Que un cuento da una secuencia de acciones en el tiempo y en el espacio. Es decir, un cuento cuenta una historia. Un cuento, así como por ejemplo el cine también nos cuenta una historia, el cuento se centra, así tenga descripción, así tenga otros órdenes del discurso, pero se centra en contarnos una historia. Pero esta historia también, una crónica o también una noticia o también un chiste nos cuenta una historia. En esto cuento, crónica, chiste o noticia, digamos, tienen estas mismas características. Son narrativos, nos cuentan secuencia de acciones. ¿Qué caracteriza el cuento? Este elemento, la ficcionalidad, la concepción y elaboración estéticas de una historia. Entonces no prima solamente lo que se cuenta, la historia que se cuenta, sino el cómo se cuenta. Se transforma simbólicamente la realidad, se le da importancia al lenguaje. Entonces, no solamente es contar una historia como sea, como uno puede hacer cuando, no sé, llega a su casa después de una fiesta y le cuenta a su hermano cómo le fue en la fiesta, estás contando algo que te sucedió. Pero no importa cómo lo cuentas, te puedes repetir palabras, puedes utilizar mucho el entonces, porque no importa, es un relato oral que no va a tener trascendencia. Cuando uno va a escribir un cuento, ese detalle del cómo se cuenta es parte de la elaboración del cuento. En el cuento no importa solo lo que se cuenta, la historia, sino la forma en cómo se cuenta. Que se cuente bien, que se cuente de forma entretenida, que se cuente de forma llamativa para atraer al lector. Otra característica del cuento es su brevedad, eso es muy obvio, pero hay que saber que cuando hablamos de brevedad podemos hablar de una línea. Los que vieron el video del microcuento van a saber de qué hablo cuando hablamos de los microcuentos, que son cuentos muy, muy cortitos, como los de Santiago en 100 palabras. Eso es un cuento. Y puede haber como el de Monterroso, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Es un cuento de una línea. Pero también puede haber cuentos de 15 páginas, de 20 páginas incluso. Pero lo que los caracteriza en brevedad es que deberían leerse, incluso los largos, de una sola vez. El lector debería leerlos de una sola vez. O por lo menos el escritor los escribe para que el lector los lea de una sola vez, en una sola vez, porque es su estructura. Es como el que hace una película. El director que hace una película para que alguien lo vea de una sola vez, no para que se pare y vaya al baño o para que se pare a cenar y después la termina viendo al día siguiente. Las películas están hechas para ver de una sola vez. En cambio, por ejemplo, las series no. Las series, como la novela está hecha para que uno la lea por capítulo. Un día sí, otro día no importa. Estructuralmente está hecha así. Pero el cuento y en las películas es para leer de una sola vez. Eso va a llevar a una serie de características que tiene el cuento para que eso se logre. Para lograr que se lea de una sola vez.
Además, la unidad de concepción y de recepción tiene mucho que ver con esto de leerlo de una sola vez el receptor. Y la unidad de concepción es que los escritores, y eso es dicho por los propios escritores de cuentos, generalmente cuando se les ocurre un cuento, la idea de un cuento, se les ocurre como si en los monitos, cuando aparecen con una ampolleta arriba porque a alguien se le ocurre una idea, pues así se ocurre. La idea del cuento de, ay, voy a hacer un cuento de una señora que se convierte, la cara es verde, se te ocurre de una sola vez. Eso no quiere decir que lo escribes de una sola vez corriendo y que ya está listo, no. Quiero decir que la idea es como tan limitada, tan pequeñita la idea para hacer el cuento, que generalmente se le ocurre al escritor de una sola vez. Piensa en la diferencia con la novela. La novela, un escritor tiene que planificarla, tiene que pensar en los personajes, tiene que anotar incluso muchas veces para que no se le olvide las relaciones entre los personajes, los ambientes, las temporalidades, como más compleja. El cuento no, el cuento nace como de una idea brillante. ¡Pum! Se me ocurrió. A partir de ahí el escritor escribe y a partir de ahí el escritor empieza a editar. Y ahí viene otro trabajo, porque el cuento solo debe tener o debería tener todo lo que necesita el cuento para que se entienda, pero solo eso, no poner de más. Si yo, en el ejemplo del cuento del ladrón, si yo me pongo en el cuento del ladrón a hacer historias de cómo era el ladrón antes de ser ladrón y la vida del ladrón cuando era joven y niño y la vida de la señora de casada y antes cuando era soltera, si yo me pongo a escribir todo eso va a ser un poco latoso y al final el lector no se lo va a leer de una sola vez. Entonces, solamente en ese cuento se utilizó aquello que interesa para que el cuento tenga éxito en el lector, así que el lector siga la historia de principio a fin con muchas ganas, con mucho interés. Esto tiene que ver también con esto, que yo creo, para mí es una de las cosas más importantes, y además es importante para quien tiene el audio, y si no va a hablar, quítelo. Importante es, el efecto para mí es importantísimo, sobre todo cuando uno está empezando a escribir. Después es muy fácil o generalmente ocurre que el escritor lo hace en automático, así ya lo tiene, ya forma parte de él, saber que voy a escribir un cuento y sé que tengo que crear un efecto en el lector, pero no lo piensa, ya lo escribe sin pensarlo. Pero cuando uno está empezando a escribir, lo ideal es que uno cuando piensa una historia, uno piense qué quiero lograr con la historia, qué quiero que sienta el lector. No es lo mismo que una historia sobre el coronavirus, yo quiera que el lector llore al final del cuento, que yo quiera que el lector se ría al final del cuento. Fíjense que depende del efecto que quiera, yo tengo que escribir de determinada manera. Entonces, por eso es importante que yo sepa, yo como escritor, qué quiero producir en el lector. Eso es lo que es el efecto. Y los cuentos tienen un efecto único, generalmente al final. Y muchas veces, ahora lo vamos a ver, ese efecto tiene que ver con la sorpresa, con que tú sorprendas al lector, que no se imagine que eso va a pasar. Fíjense con la historia del ladrón, de nuevo. La historia del ladrón les debe pasar a ustedes, a mí me pasó cuando empecé a leerla, yo pensé que iba a ser una historia de un ladrón, que a lo mejor iba a hacerle algo malo a esas dos mujeres, a la mamá y a la niña en la casa, porque uno tiene la concepción de que un ladrón entra a la casa y hace algo malo. Entonces, la sorpresa que nos da el escritor es darle un giro a la historia y convertirla en una historia más de amor. Entonces, es el efecto que quiere lograr ahí García Márquez es que el lector se sorprenda y que también se sonría, no reírse a carcajadas, pero sí que se sonría.
Para lograr el efecto y para lograr también la brevedad, es importante la economía, que significa que lo que les acabo de decir, que uno no puede decirlo todo en el cuento, uno tiene que decir solamente aquellas cosas que contribuyen a la historia y al efecto que uno quiere lograr. Entonces, para eso uno ahorra y uno no cuenta toda la historia de la vida de alguien, sino ese trocito de historia de la vida que tiene que ver con mi tema que yo voy a tratar. Igual, condensa, porque tú a veces unes información o haces elipsis, y esta palabrita que puede sonar a lo mejor que a uno le da miedo, rigor, pero en el caso del cuento, rigor significa que en el cuento, aunque sea literatura, hay una planificación. Muchos escritores han hecho esta metáfora, es como un mecanismo de relojería, donde ustedes si ven un reloj de los antiguos y lo abren, ven que hay unas maquinarias que se unen entre sí. Esas maquinarias, si falta una de ellas, el reloj no funciona. Entonces, el cuento también es un mecanismo de relojería en eso. Todo lo que está en el cuento tiene relación con lo que se quiere lograr a nivel comunicacional. Y hay un rigor porque el escritor debe trabajar, no solamente, generalmente lo escribes de una vez, pero cuando vas a editar, ir viendo, ir puliendo el texto. Vieron que les dije que la idea era que un cuento lo leyera el lector de una sola vez, no lo que lo dejara para más adelante, no que lo dejara para más adelante, no que se canse y lo pare a la mitad. Entonces, para eso necesito que el texto sea intenso. ¿Qué quiere decir? Que sea interesante para el lector, que el lector empiece a leer la primera línea y después de esa diga, ya yo no tengo que seguir y seguir leyendo porque no puedo, necesito saber el final. Así un buen cuento debería ser así, que tú empiezas a leerlo y no puedes parar hasta dejar de leerlo. Una de las estrategias para ello es la intriga. ¿Qué significa la intriga? Que uno construye gradualmente una expectativa en el lector, que uno va creando en el lector esas ganas de seguir leyendo. Para eso me ayudo mucho de esto, de dosificar la información. ¿Qué significa eso? No lo digo todo en la primera línea. Si yo dijera en la primera línea del cuento Ladrón de Sábado, llegó un ladrón a la casa, la mujer se enamoró y va a venir la siguiente semana. Ya, ¿para qué sigo leyendo? Así ya todo lo demás me va a parecer latoso, ya me lo dijeron. Entonces, se crea intriga dosificando, diciendo poco a poco partes de esta historia, pues. Y la sorpresa es dar al lector ese final que no se esperaba. Eso que nosotros tenemos de verdad un banco en el disco duro de todos nosotros hay un banco de finales. Uno, por ejemplo, ve una teleserie y uno dice, el protagonista se casa con la protagonista, te hacen un montón de enredos en el medio, pero uno sabe que al final el protagonista y la protagonista se van a casar. ¿Cuál sería la sorpresa en una teleserie? Bueno, que en vez de casarse con el protagonista y la protagonista se case con la hermana del protagonista. Y sí, nunca nos imaginamos que eso iba a pasar. Ese es el efecto sorpresa. Sorprender al lector con algo que él no imaginaba. Pero ahora bien, si el lector lee de nuevo la historia, debería darse cuenta de que eso siempre estaba ahí, solo que él no lo había visto, que se había dejado llevar por ese banco de imágenes y de historias que uno tiene en la cabeza y que uno cree que siempre van a ser así. Aparte de la dosificación, también se pueden usar, sobre todo para la sorpresa, las falsas pistas, hacerle creer al lector una cosa y es otra, o el cultivo de la ambigüedad, que uno lo puede utilizar. Hay un cuento
patio de tarde, que yo se los incluyo en el PPT, pero no sé si nos da tiempo de analizarlo hoy por la hora. Si nos da tiempo lo hacemos, pero si no lo pueden leer ustedes, donde utilizando palabras que tienen distintos significados, le hacen creer al lector una cosa cuando es otra. Imagínense que yo diga, empiece el cuento diciendo, el ladrón está en el banco, no sabemos qué va a hacer, tememos que vaya a ser lo peor. Si tú solamente lees ese comienzo, tú crees que estás hablando de un banco de dinero, pero resulta que puedo armar mi historia para que en realidad estoy hablando de un banco, de un parque. Pero eso se lo revelo al lector al final. Imagínense entonces la sorpresa para el lector que estaba creyendo que iba a pasar una cosa y ocurre otra. De todo esto, ¿qué ven en el cuento Ladrón de Sao? ¿Ustedes creen que tenía intriga? ¿Que ustedes sintieron intriga o que sintieron sorpresa? ¿Alguien me quiere contar qué sintió? A mí me pareció súper interesante el tema de cómo pasó el cambio desde que empezó a quedarse el ladrón en la casa, produciendo miedo en la señora, a cómo cambió drásticamente al darse cuenta en que tenían cosas en común, que empezaron a conocerse como dos personas distintas más allá de la situación en la que se encontraban. Perfecto, Abigail, pero ¿a ti te parece que de estos recursos que el escritor utilizó, intriga? ¿Crees que nos fue diciendo las cosas poco a poco para causarnos interés, para seguir leyendo? ¿Te parece que tenía algún elemento sorpresivo que no nos hubiéramos imaginado? Claro, la intriga puede haber sido por el orden de los sucesos, como que empezaron a pasar uno tras otro de una forma lenta que empezó a llevar la historia a su lugar. Perfecto. Y la sorpresa creo que está implícita después de que la señora despertó, Perfecto. cuando se equivocó con el medicamento y terminó dormida ella. Perfecto. Ok, muy bien. Ok, vamos, ya aquí hay varios cuentos, no los vamos a leer todos, pero los pueden leer después cuando yo les dé el PPT. Como tienen 1 hora y media después de práctica y hoy no van a hacer texto evaluado, hoy es una semana para que hagan ayudantía y también para que repasen este tipo de conceptos y hagan los ejercicios propuestos. Recuerden que la clase no es solamente que ustedes obtengan una nota, sino que ustedes aprendan. Entonces, algunas de las semanas, como el caso de esta, van a ser semanas sin evaluación, pero les voy a mandar algunas actividades para que ustedes las hagan en esta 1 hora y media o si quieren más tarde. Pues. Eso ya ustedes usan su tiempo como quieran. Vamos a trabajar ahora con los bomberos, con el objetivo de que ustedes digan cuál es el inicio para ustedes de ya la trama como tal, el clímax, que es un momento más álgido, y el desenlace. Esos 3 momentos me interesa que los capturen y también me interesa que me digan si ustedes creen que hay sorpresa o si para ustedes hay más bien intriga, ¿qué hay? Entonces les voy a leer este cuento ahora. Los bomberos, de Mario Benedetti. Olegario no solo fue un as del presentimiento, sino que además siempre estuvo muy orgulloso de su poder. A veces se quedaba absorto por un instante y luego decía, mañana va a llover, y llovía. Otras veces se rascaba la nuca y anunciaba, el martes saldrá el 57 a la cabeza, y el martes salía el 57 a la cabeza. Entre sus amigos gozaba de una admiración sin límites. Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus aciertos. Caminaban con él frente a la universidad cuando de pronto el aire matutino fue atravesado por el sonido y la furia de los bomberos.
Olegario sonrió de modo casi imperceptible y dijo, es posible que mi casa se esté quemando. Llamaron un taxi y encargaron al chofer que siguiera de cerca a los bomberos. Estos tomaron por Rivera y Olegario dijo, es casi seguro que mi casa se esté quemando. Los amigos guardaron un respetuoso y afable silencio, tanto lo admiraban. Los bomberos siguieron por Pereira y la nerviosidad llegó a su colmo cuando doblaron por la calle en que vivía Olegario. Los amigos se pusieron tiesos de expectativa. Por fin, frente mismo a la llameante casa de Olegario, el carro de bomberos se detuvo y los hombres comenzaron rápida y serenamente los preparativos de rigor. De vez en cuando, desde la ventana de la planta alta, alguna astilla volaba por los aires. Con toda parsimonia, Olegario bajó del taxi, se acomodó el nudo de la corbata y luego, con un aire de humilde vencedor, se aprestó a recibir las felicitaciones y los abrazos de sus buenos amigos. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Alguien que quiera apoyar a Abigail, que a la pobre le ha tocado sola? Les voy a poner esta situación. ¿Cuál sería la situación inicial? Si nadie habla, Abigail, hablas tú sola. ¿Cuál sería como que con la presentación del personaje, cuando presentaban que él como que predecía fácilmente las cosas, puede ser. Piensa que un cuento puede tener una introducción para explicarte cosas, pero ¿cuál es el momento en que comienza la acción como tal? La acción Cuando ve el humo. cuando, acá está, muy bien, por ahí va, cuando caminaban esto y ven los bomberos, porque no ve el humo, y dice, es posible que mi casa se está quemando. Esa es la introducción de la historia, digamos, el nudo de la historia. Esto es una introducción, los cuentos pueden tener introducción, como un abreboca. ¿Para qué sirve esta introducción? Es muy útil. Fíjense que no nos dice la profesión de Olegario, la edad, no nos dice elementos que no sean importantes para la historia, nos habla fundamentalmente de que era como una especie de adivino. Entonces, explicándonos cómo él era un adivino y siempre acertaba. Eso nos sirve para entender más por qué esta historia acá arranca de una manera importante. Entonces, muy bien, Carla. Entonces, aquí está la situación inicial. Después, recuerden, después de la situación inicial viene la complicación. ¿Y qué sería la complicación aquí? Puede ser cuando van en camino y todavía no se sabe si es o no es la casa, entonces es como el suspenso, ¿será o no será la casa? Buenísimo, muy bien, muy bien. ¿Y para ti cuál es el clímax entonces? El clímax no es cuando el nudo como que ya pasó lo importante, sino que es justamente lo importante, ¿cierto? El Eso, clímax sería ver que su casa era la que se quemó. eso, perfecto. Ese es el clímax, cuando ya se verifica que la casa se está quemando. Y en este texto, fíjense que es muy cortito el final, y en el final está casi que mezcladas la resolución y la situación final. ¿Cómo resuelve él eso al saber que la casa de él se está quemando? ¿Cómo se termina? Cuando sus amigos como que le dan apoyo y lo abrazan y lo consuelan. Eso, no, que no lo consuelan, todo el mundo es como felicidades, con qué bueno. Sí, pero ¿por qué eso? No lo entendí, fue como raro. Bueno, es como una broma de que como alguien, este hombre, para él era más importante ser y demostrar que es adivino casi que a su casa. Entonces, por eso, para él, que haya adivinado que su casa era la que se quemaba, era más importante, porque seguía la fama de él de adivinador. Por eso es que este cuento, al tener esta locura así, ¿qué sería esto? Que uno se imagina, si a cualquiera que le digan se está quemando tu casa, llora.
grita y este hombre se alegra. Entonces, ¿esto qué sería para un lector cuando él reacciona así? La sorpresa. La sorpresa. Y Entonces, la intriga sería cuando van como en el auto para saber si eso no es. así es. Entonces, fíjense cómo en este cuento se usan los dos recursos. Se usa la intriga al hacernos todo tener expectativas, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Y finalmente la sorpresa, porque reacciona como nadie normal en la vida reaccionaría, que sería angustiándose, pues, por llorando, sufriendo, porque perdió la casa. Acá hay otro cuento que es Patio de Tarde, que también no lo vamos a leer ahora, pero lo pueden leer ustedes más tarde, porque quiero que hagamos este mismo ejercicio con un cortometraje, que es este cortometraje es precioso, dura muy poquito y es para que no solamente vean que nosotros acá leemos, sino hacemos otras cosas también bien entretenidas como ver una película. Entonces les pongo este cortometraje bastante corto. Por favor, dígame si no entró, porque el otro, también me pasó eso con el otro curso, que lo hice mal y no lo compartía. Voy a dejar de compartir esta y voy a volver a compartir. Se ve que estoy poniendo la animación. ¿Dice Sí, algo? se ve. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ok, profe. perfecto. Entonces ahora vamos a ver esta que es bien entretenido. Antes de que lo vean, tenemos que mirar situación inicial, clímax, desenlace y que me digan para ustedes que si se utilizó intriga, si se utilizó sorpresa, vayan pensando en eso.
yo quiero que ahora me comenten, pero además verles las caras, por favor. A ver, y situación inicial. ¿Quién se anima? ¡Hola! No te oigo, no te oigo. Quedé impactada. Ay, Carla, sí. Bueno, esa es la idea. Eso es un buen cuento, ¿ven? Cuando queda uno impactado es un buen cuento. Es bastante creepy el cuento, la verdad. Van a quedar, Sí. no van a poder dormir esta noche. ¿Qué pasó, Seba? No está hablando con ustedes. A Profe, ver. quedé pero muy perturbada. Ah, bueno. Ven, que hay un efecto. Uno que ellos, ese cineasta haya hecho eso y nos haya causado a todos ese efecto, es porque lo pensó. Él quiere que todos quedamos perturbados después de eso. No vayan a ir a una tienda de muñecos jamás. Ya no voy a querer tener más juguetes. A ver, situación inicial. ¿Cuándo empieza el conflicto? ¿Cuándo comienza la acción que nos indica que algo puede pasar? Cuando el niño se ve a sí mismo en el juguete. Cuando Es ¿qué? una niña. Sí, Es una Cuando el niña. niño se ve igual al juguete. Ajá, cuando Sí. cuando ella, porque se llama Alma, fíjense, Ah, es una mujer. al principio ella firma sí. y ese es el nombre, Alma. y ella se llama Alma, pero además es muy inteligente el cineasta, porque además el tema es el alma, que le roba, es como el alma, entonces es interesante que la niña se llame Alma. Pero entonces, Sí. bueno, tenemos que la situación inicial, muy bien, es cuando Alma ve una muñeca igual que ella. Después, ¿qué sucede? Después de eso, ¿cómo se complica esto? Cuando entra la Cuando el actriz del niño juguete. intenta entrar, Ajá, cuando la como, niña... como que está intentando entrar y ahí uno está como con intriga igual porque dice, ¿va a poder entrar o no va a poder entrar? Y cuando la niña se empieza a ir, ¡boom!, se abre la puerta. Entonces eso igual es como un factor sorpresa dentro de la situación inicial. Perfecto. Ok, y entra y Ah, entonces... Igual Fíjense creo que la primera situación de intriga es cuando la niña está viendo el muñeco y después el muñeco no está y está en otro lado. Y eso ya te hace dudar de que el muñeco se está moviendo. Muy bien, y también además es otro muñeco que está en bicicleta, ¿no? Que quiere como salir. Claro. Eso lo entiende uno después. Este es un cortometraje que uno lo vuelve a ver y entiende o algunas cosas. Y también hay otra intriga cuando ella va subiendo y hay unos muñecos que mueven los ojitos un poco. Y uno dice, ay. ¿Y cuál es el clímax? ¿Cuál es el momento cumbre? El clímax es cuando por última vez el muñeco se mueve, el niño lo intenta agarrar y ahí cuando lo va a tocar, y ahí. Ahí cuando lo va a tocar y lo toca y se transforma, ese es el clímax. Así, ese momento, ese punto, ese es el Sí, clímax. Fíjense exacto. que además está en la música. Si ustedes vuelven a ver el video, porque lo van a tener en el PPT, vuelven a ver el video, la música misma hace que uno sienta que es el momento cumbre. ¿Y cuál es el desenlace? Cuando aparece la otra muñeca. ¿Puede ser? El desenlace es que ya se convierte en muñeco y que todos son Queda muñecos. atrapado ahí. Ah, Queda ya, atrapado en ya. el cuerpo del Y hay muñeco. una situación final que sería ya que va a pasarle a más niños. Este cuento, eso lo vamos a ver la semana que viene, que vamos a ver que hay estructuras de los relatos y esta sería una estructura circular, porque uno siente que el mismo relato va a pasar muchas y muchas veces. Pero el mismo es un relato con inicio, desarrollo y final. Muy bien, me encantó la participación. Vamos a seguir y vamos a participar también de nuevo ahora viendo una segunda parte que ya no es narrativa, sino ya es más sobre los errores, digamos, del curso o de muchos de los estudiantes.
Y vamos a hacer también un ejercicio con un párrafo. Ustedes van a tener más párrafos para que si quieren pueden corregir como práctica, en la hora práctica ahora. No van a tener nota por ello, van a tener simplemente que ustedes van a ir aprendiendo cada vez más. Voy a compartir entonces, voy a seguir compartiendo ahora el PPT. Vamos primero con esto. Hay una cuestión que a mí me preocupa y que sé que lo van a mejorar, que es que muchos no parecen no darse cuenta que el castellano es súper amplio y hay muchas maneras de evitar las repeticiones, que no necesitas repetir varias veces el nombre, por ejemplo, del personaje, o repetir varias veces algún sustantivo que estás utilizando, sino que tienes distintas maneras de sustituirlo. La primera forma es lo que llaman la deixis, o el uso de los pronombres que sustituyen al nombre. ¿Qué significa esto? Lo pongo con este ejemplo. En esta primera oración, Juan no quiere comer hoy, él está muy triste, en realidad tampoco le gusta esa comida. Fíjense que el sujeto es Juan y que después sigo hablando de Juan. Muchas veces la gente pone, Juan no quiere comer hoy, Juan está muy triste, en realidad a Juan tampoco le gusta esa comida. Es decir, repiten todo el tiempo el referente que es Juan. Aquí uno pone el referente, la idea es poner siempre el referente primero y después que pones el referente, puedes sustituirlo por el pronombre, por ejemplo, él, o también atribuirlo. En realidad tampoco le gusta la comida, ni siquiera necesitas poner a él. Ya uno entiende que a quien no le gusta la comida es a Juan, porque el referente es Juan y está cercano. Acá también, en el caso de un objeto, el auto de María está estacionado en la esquina, este es de color azul. En vez de poner de nuevo el auto es de color azul, lo sustituyo por un pronombre. Entonces podemos sustituirlo por distintos pronombres y así no repetimos todo el tiempo el nombre propio Juan. Pero también podemos sustituir los sustantivos con sinónimos. Hay dos tipos de sinónimos, sinónimos parciales y sinónimos totales. Los sinónimos totales son aquellas palabras que sustituyen completamente a otra, porque significan exactamente lo mismo. El perro se escapó de la casa y sus dueños lo buscaron por toda la comuna. El can se había escondido bajo un árbol de la plaza. Can y perro es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Entonces se pueden usar indistintamente y no hay problema. También podría decir en la segunda, el perro se escapó de la casa y sus dueños lo buscaron por toda la comuna, él se había escondido y también funciona. Lo que quiero comentarles acá era simplemente que el castellano hay muchas palabras que tienen el mismo significado y que se pueden sustituir. Pero también puedes sustituir por sinónimos parciales. ¿Qué significa parciales? Que no significan justamente lo mismo, pero son muy parecidos y se pueden, en contexto se pueden utilizar. Por ejemplo, no sabes cuánta alegría siento al verte. Es una felicidad que no puedo expresar con palabras. Felicidad y alegría son muy parecidos, pero no son exactamente lo mismo. Son como, digamos, la felicidad es más amplia que la alegría. Sin embargo, acá son claramente, para no repetir dos veces alegría, muy bien puedo utilizar felicidad o puedo utilizar dicha, puedo utilizar alguna palabra que la sustituya, pero que no sea exactamente el mismo sinónimo, con palabras más, digamos, más de significados más profundos, cuando son palabras como de significados muy físicos, como, no sé, como eso, como el caso de perro, como el caso de casa, de mesa. Es más seguro que haya otra palabra que tenga el mismo significado. Y exactamente, que sea un sinónimo total. En cambio, en este tipo de palabras que ya son como más filosóficas, más reflexivas,
estos tipos de sinónimos directos hay menos. Sin embargo, hay estos sinónimos parciales que nos pueden ser útiles también. Y está esto que lo usan poco y que es tan útil, que son los hiperónimos. Los hiperónimos son como palabras mamás que pueden acoger en sí muchas palabras hijas. Son como palabras más generales que pueden acoger palabras más específicas. Por ejemplo, yo digo, el escritorio que uso para la computadora se rompió ayer. Puedo poner el mueble, está muy viejo. Mueble no solo es escritorio, muebles también silla, mesa, cama, todos ellos son muebles. Pero yo estoy utilizando este genérico porque ya acabo de utilizar escritorio y me sirve sustituirlo en la segunda oración por este genérico. Entonces uno muchas veces dice, oh, pero si yo escribí la palabra silla y no hay otra palabra que sea sinónimo de silla. No, pero hay mueble y mueble te sirve para sustituirla en la segunda o en la tercera oración donde la vayas a utilizar. Acá hay otro ejemplo. El periodista estaba abatido por la noticia. El profesional nunca imaginó que esto ocurriera. Aquí utilizo profesional para dirigirme o para hablar del periodista, pero es un hiperónimo porque no solo somos profesionales los periodistas, son profesionales los médicos, los ingenieros, todos aquellos que se hayan culminado la universidad. Entonces estoy usando un hiperónimo, un genérico, para referirme a esta primera palabra que puse primero, pero yo podría utilizar un sinónimo parcial de periodista como puede ser reportero. El periodista estaba abatido por la noticia, el reportero nunca imaginó que esto ocurriera. Y entonces ahí también lo puedo sustituir o puedo sustituirlo por un pronombre. Entonces fíjense toda la variedad de recursos que nos permite el idioma para no repetir todo el tiempo las mismas palabras. Ahora vamos con esto segundo, que es el tema que voy a seguir insistiéndoles, que es el tema de las comas. En primer lugar, tengo que estar pendiente para no afectar al otro profesor. Nuevamente siguen poniendo comas entre sujeto y predicado. Fíjense en esta oración, el profesor Raúl Pérez no pudo hacer la clase. Acá no puede ir una coma entre medio de las dos porque este es el sujeto y este es el predicado y es una regla del idioma castellano que entre sujeto y predicado no hay coma. La única excepción es cuando hay una acotación en el medio, pero fíjense que hay dos comas, una coma delante y una atrás. ¿Qué es una acotación? Es una especificación, algo que quiero aclarar, y que lo puedo quitar o poner y no pasa nada. Entonces es como si yo estuviera metiendo una cajita ahí. Y por ello, fíjense, el profesor Raúl Pérez no pudo hacer la clase sin comas y metí esta frase entre dos comas para aclarar algo sobre cómo es el profesor Raúl Pérez. Pero fíjense, siempre, si van a poner una acotación, tienen que poner una coma delante y una atrás. Si no, no funciona. Si ponen solo la coma aquí o la coma acá, se los vamos a poner mal. Esto es parecido a esto que les voy a hablar ahorita, que son las oraciones incidentales. Las oraciones incidentales es lo mismo que las acotaciones. Son trozos de la oración que se pueden quitar o poner porque son aclaratorias o son frases que quiero añadir pero que no agregan nada importante a la oración principal. Pedro llegó esta mañana, es la oración principal, Pedro sujeto, llegó verbo. Y yo estoy aclarando esto, es el tío de Federico. Fíjense, coma delante y coma atrás. Pero muy bien podría escribir, Pedro llegó de una, sin coma. Mi abuela, estoy diciendo una frase, Dios la bendiga, eso es ese tipo de frases que muchas veces la gente dice cuando las personas están enfermas o cuando las personas mueren, que dicen Dios la tenga en la gloria, ese tipo de oraciones son incidentales porque se pueden quitar o poner y no pasa nada con la oración principal. Mi abuela es muy anciana, es la oración principal, Dios la bendiga, lo pongo entre medio
y lo pongo entre comas. Aquí está, María, por desgracia, no podrá salir mañana a la calle. Este por desgracia es como una especie de comentario adicional. Y va entre comas, porque la oración principal no llevaría coma. Mariana no podrá salir, María no podrá salir a la calle. Fíjense en este último. Este por desgracia yo lo podría poner delante o podría ponerlo atrás. Por desgracia, coma, María no podrá salir mañana a la calle. María no podrá salir a la calle, mañana a la calle, coma, por desgracia. Porque es como es algo adicional, no es el núcleo de la oración. Y aquí viene algo que yo había estado corriendo, esperaba decírselo cuando les toque diálogo, porque se usa sobre todo en el diálogo, pero igual se los voy a adelantar, que es este temita, que son los vocativos. La gente se enreda con los vocativos. Pero los vocativos es muy fácil de reconocer, es cuando va coma, y que parece que fuera coma entre sujeto y predicado, pero no es así, y ya van a ver por qué. Los vocativos son una palabra o una frase que se emplea para llamar a una persona, cuando uno llama a una persona, por eso es muy de oral y es muy de diálogo. María, ven acá. Fíjense que no estoy, el sujeto del verbo no es María, el sujeto es tú. Porque no estoy escribiendo, no estoy diciendo, María viene para acá. No está en tercera persona el verbo. Estoy diciendo María y después ven acá. Tú ven acá. Igual acá. Estoy como, imagínense, en una convención y alguien está diciendo, estimados colegas, tengo que retirarme de la reunión. Fíjense que el sujeto no es estimados colegas, es como un llamado. Y estimados colegas, el verbo está en singular y está en primera persona. El sujeto es yo. Estimados colegas, les estoy llamando, les estoy como advirtiendo que les voy a decir algo. Yo tengo que retirarme de la reunión. Aquí mismo deberían escucharme. Señores, mira, aclarando mamá, lo que hice hoy. Aquí estoy usando el mamá como para hacerle un llamado. Mira, mamá, Juan, dime la hora. Fíjense la diferencia si fuera, digamos, una oración normal, no una oración con vocativo. Si Juan es el que da la hora, tendría que decir Juan me dio la hora. Y ahí sí el verbo está en tercera persona, igual que el sujeto. Acá en cambio es Juan, dime la hora. Fíjense que es como si yo llamara, Juan, hay hasta una separación cuando uno lo dice, Juan, no es Juan, dime la hora, sino es Juan, dime la hora. Porque lo estoy llamando primero y después les digo yo, dime la hora a mí, tú dime la hora a mí. Uno se da cuenta de que es un vocativo porque el verbo va a estar siempre en segunda persona, no va a estar en tercera persona. Así, María, tú ven acá tú, o tú ven acá, no es lo mismo que decir María viene para acá. Fíjense que son dos verbos en dos conjugaciones distintas. Esta es la excepción de la regla con las comas, pero esta es una excepción que se usa en diálogo, sobre todo, en diálogo cuando tú llamas a alguien, cuando tú convocas a alguien. Acá hay varios párrafos para corregir. Yo me quiero centrar en este, sobre todo porque quiero que hagamos un ejercicio con las repeticiones. Y además le tengo que dar tiempo a Connie para que nos hable, para que les hable de la ayudantía. Aquí necesito que ustedes intervengan, por favor. Les voy a leer este texto y me digan cómo solucionar el tema de las repeticiones y de la puntuación. Pero primero vamos por las repeticiones, es lo que más me importa, y después hablamos de la puntuación. Mascherano era un hombre con mucha garra, mucha pasión, que no daba ningún balón por perdido. En ese entonces toda Argentina pensaba que él debía ser el capitán de Argentina en el Mundial por su forma de jugar los partidos defendiendo la camiseta argentina.
Al otro lado, los belgas, caracterizados por ser gigantes de estatura, con un físico donde abunda la fuerza y masa muscular, se insultaban como querían a raíz de una falta que hizo el conjunto de Bélgica, lo que provocó el enojo de Mascherano y su posterior reacción frente a los dos jugadores de Bélgica. A ver, cuéntenme, ¿cómo se resuelve? ¿Dónde ven repeticiones? Yo creo que está mal la puntuación. Creo que le pondría después de perdido un punto. Ajá. Y Profe, Ajá. también menciona mucho a Argentina. Ajá. Entonces se puede cambiar en algunas partes por el sinónimo país para Ajá. hacer referencia a Argentina. Muy bien. También al inicio dice mucha garra y después mucha pasión. Entonces ahí mucha está como muy junto, esa palabra, muy redundante. Podría ponerse que, ¿cómo podrían sustituir eso? Era un hombre con mucha garra y pasión. Eso, puede ser así con mucha garra y pasión, que no va por ningún balón por perdido, está bien el punto que dijeron. En ese entonces vendrían mayúsculas, fíjense lo que les pasa aquí, le pasa a la persona aquí. A pesar de que está repetida, además de que está repetido, acá te está refiriendo al país y aquí también al país, y aquí está en minúscula y aquí en mayúscula. Y en la tercera sí está bien en minúscula porque está Un gentilicio. un gentilicio de la camiseta, pues entonces hay que sí va en minúscula. Entonces el primer Argentina debería dejarse porque es el referente, después cambiar a este segundo Argentina por ese país o esa nación. Fíjense que tenemos varios hiperónimos que nos sirven para referirnos a Argentina. Incluso podríamos poner, si quieren ser más precisos, esa nación del sur de Latinoamérica o ese país sureño. Fíjense cómo se puede incluso recrear más. Y bueno, ¿dónde pondrían el siguiente punto? Ya nos habían dicho que el primer punto lo pondrían después de perdido. El segundo punto, ¿dónde lo pondrían? Después de Argentina, después de donde dice defendiendo la camiseta argentina. Sí. ¿Por qué? Porque cambia de idea. Ajá, muy bien. Fíjense que queda tan claro aquí que terminó de hablar de argentino y empezó a hablar de Bélgica y la persona no se dio cuenta. Entonces es súper importante, por eso es que es importante la revisión. Cuando uno escribe la primera vez, uno lo puede escribir así, no importa. Uno lo escribe así, después lo revisa para ver esos detalles. Fíjense que a la persona le pasó que todo el párrafo, todo completo, es una sola oración. Es muy difícil manejar una oración tan larga. Y la persona no tiene mala redacción. Su problema principal aquí en este párrafo fue de puntuación y de repeticiones. Y con este segundo, porque hay más repeticiones más adelante. ¿Qué harían En con Bélgica. Ajá. ¿Y cómo sustituirían el segundo? ¿Del equipo contrario? Sí, puede ser. Está bien porque está hablando del enojo de Mascherano, una buena forma de sustituirlo, o también del país europeo para diferenciar del otro país para que no haya confusión. Fíjense cómo se puede mejorar un texto con muy pocos detalles. Tampoco es una cosa tan compleja en algunos textos. Algunos sí necesitan digamos, transformación casi que completa, pero hay algunos que no. Bueno, les voy a hablar de este detalle antes de darle la palabra a Connie. La semana que viene les voy a mandar un cuento para que lean de nuevo la clase que viene sobre puntos de vista y también sobre las estructuras narrativas, distintas estructuras que hay. Y les voy a mandar esto después, no sé si todavía, seguro por el aula virtual. Voy a tratar de ver si se los puedo dejar también en Gmail, porque es un libro pesado. Esto no es obligatorio, esto sí, porque vamos a trabajar con esto.
Esto no es obligatorio, pero es un libro que es muy práctico, este libro completo, pero en estas 11 páginas hay ejercicios sobre la cohesión del párrafo. Entonces eso les pueden ser muy útiles para mejorar en ese aspecto, que es un aspecto que se repite realmente en muchos estudiantes, en el hacer párrafos desordenados. De hecho, pueden, para probar, pueden, ahora en la hora práctica, pueden tomar este párrafo, yo les voy a mandar el PPT ahora, este párrafo y ver por qué ese párrafo tiene problemas de cohesión. ¿Cuáles oraciones están de más? ¿Cuáles están mal organizadas? Y se van a dar cuenta que es muy fácil de ver cuando uno lo mira desde afuera, desde un otro que está leyendo. Y finalmente, esto es un adelanto, y como les dije, hoy no vamos a tener trabajo porque quiero que los estudiantes trabajen con la ayudante, y ya la semana que viene tenemos el segundo trabajo evaluado, que los estudiantes que tienen apellidos iguales firmen con nombre y apellido los trabajos, o si quieren lo hacen todos con nombre y apellido, pero sobre todo si ustedes saben que tienen el mismo apellido de un compañero, háganlo para que no confundirnos. En el caso de algún problema que tengan, comuníquense con nosotras, conmigo, con las ayudantes, o pongan una indicación al final del trabajo y nosotros vamos a estar pendientes. Sé que hubo un problema con una compañera que lo vamos a resolver porque tuvo un problema especial. Pero nosotros no somos adivinos de los problemas de cada quien y tampoco podemos beneficiar a un estudiante con respecto a los demás. Entonces tenemos que aplicar las mismas normas a todos, pero ustedes tienen el canal de comunicación que pueden hablar con nosotros. Los que no sepan, yo ya les mandé un correo a los estudiantes que no entregaron el primer trabajo, pero si alguno de ellos está aquí, sepa que tienen que escribirle a la profesora Ingrid, porque tenemos que cumplir con las normas de la escuela, de que para los trabajos sí hay una temporalidad y si no se entregan a tiempo hay que hablar eso con la coordinadora. Eso no quiere decir que no se les va a permitir entregar los trabajos, sino que ustedes tienen que pasar por esa instancia y pedir el permiso y avisar las razones por las que no pudieron entregar el trabajo. Indiquen su sección real en los trabajos, porque yo sé que pueden entrar a cualquier sección, a cualquier grupo de video sin problema, de Zoom, pero a la hora de entregar su trabajo sí tienen que poner la sección en la cual ustedes están inscritos, para que nosotras podamos ponerles la nota correctamente y no nos equivoquemos. Acuérdense que somos humanas, que son más de 70 estudiantes entre los tres secciones, entonces tenemos que facilitar el trabajo. Les voy a pasar con Connie y después unas preguntas finales si las tienen. Ya, Connie. Hola a todos, me gustaría mucho poder verlos para saber con quién estoy hablando, pero les cuento que este jueves 4 a las 11:30 vamos a tener nuestra primera sesión de ayudantía. La idea es trabajar con los textos que ustedes nos enviaron para el primer trabajo y analizar cuáles son los errores que se repiten con más frecuencia y ver cómo mejorarlos. La sesión está pensada idealmente para quienes tuvieron notas bajo 4, pero si hay alguien que tuvo sobre esa nota y de todas formas quiere reforzar o trabajar en algunas dudas, están todos invitados a participar. Así que no sé si tienen problemas con ese horario. Sí, 11:30. De todas formas, también les voy a mandar por correo la invitación a la reunión con el horario, el día, etc. Sí, ese día además está programado en sus calendarios para ayudantías, entonces se puede hacer. Nosotros estamos usando los horarios de ustedes libres para esas cosas, no es arbitrario pues esa decisión. Yo tengo clase a las 10, pero yo creo que a las 11:30 ya van a haber terminado, si se supone que cada clase dura 1 hora y media aproximadamente. Pero el jueves tienes clase a las 10. Sí, exacto. Pero a las 11:30, según el calendario, ningún estudiante tiene clase.
Sí, yo creo que es porque se debe acabar esa clase y ahí Sí, queda libre. está bien. Bueno, igual si tú no puedes entrar a tiempo, no te preocupes, que entras 10 minutos tarde, la hora que tú puedas. La idea es que ella empiece a trabajar a las 11:30 igual, porque además los ayudantes tienen 40 minutos para hacer la ayudantía, porque ellos tienen que trabajar con cuentas de Zoom particulares. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya saben también que nos pueden escribir por el correo electrónico. Si tienen alguna pregunta general que les pueda servir de interés a todos, háganla por acá. Si es algo particular de sus trabajos o de algún tema privado que ustedes quieran hablar, háganlo por email para que pues no sea público. Y si es algo del grupo, también pueden hablarlo a través de la delegada o de las delegadas que sé que están para eso. ¿Todo el mundo bien? ¿Que quieren ya ir a almorzar? Sí, por favor. Bueno, ya En el chat dicen que está todo claro. que está todo claro. Sí, es que me acabo de desaparecer, ya aparecí otra vez. Bueno, entonces me despido de ustedes, de todos, y nos vemos, se ven el jueves con Connie, que va a ser de mucha ayuda, se los aseguro, porque es distinta la dinámica, no es una dinámica de clase como tal, sino es una dinámica más de tú a tú, más de ayudarse unos a otros, y más de apoyo directo de los problemas que tienen. Y nos vemos nosotros la próxima clase con una teoría más sobre el cuento y la narración y con la pauta del trabajo, del segundo trabajo. Entonces, bueno, nos vemos la semana que viene. Chao. Chao, profe.